Soy de Torreón. De Torreón. ¿De Torreón? De Torreón. Como dicen, parece un eslogan trillado, pero que es la realidad. Otra gente que ha venido dice que la gente es un poquito más cálida que en otros lados. Una ciudad que ha vencido el desierto. Torreón, lo que nació como una pequeña villa al costado del ferrocarril en 1893, se ha transformado en una de las ciudades más grandes e importantes del estado de Coahuila. Ha sido testigo de algunos de los momentos más importantes de nuestro país. Una discada de culturas, cuna para grandes industrias, el origen de platillos exquisitos y una tierra de hombres y mujeres de pelea. Todo lo que somos, fuimos y lo que esperamos llegar a ser comenzó como una idea en la mente de un arquitecto hace más de un siglo, con el primero de 81 escalones que culminan en la entrada de uno de los inmuebles más icónicos de la ciudad, la Casa del Cerro. Fíjate que este chalet es muy importante porque precisamente, como dicen por ahí algunos libros, algunos historiadores, este chalet, esta construcción, la famosa Casa del Cerro, es finalmente este mudo testigo de lo que es el nacimiento de Torreón. Torreón tuvo su momento de esplendor con lo que viene siendo la cuestión del algodón, de la uva, y por lo tanto había una riqueza que va a provocar que en la ciudad se construyan edificios muy, muy hermosos. Y eso también es importante debido a que Torreón se conformó por diferentes grupos étnicos. Hubo mucha gente que emigró hacia acá y eso también le dio una impronta muy cosmopolita a la arquitectura de la ciudad. Hay muchos estilos dentro de nuestra ciudad y a pesar de la pérdida que hemos tenido, todavía hay muy bellos ejemplos que yo creo que es necesario y se está haciendo poco a poco rescatarles. Para mí desde la infancia la Casa del Cerro es mi castillo. En ella prácticamente se traza la ciudad. La estación del ferrocarril está al pie de la casa. Y esto le permitía, con su actividad de ingeniero arquitecto, en ese momento poder trasladarse y trasladar materiales y poder vigilar la cuestión de esos embarques. Hay un panorama dentro de la arquitectura y dentro del arte bastante fascinante, que es la recuperación del pasado de una manera romántica, que tiene que ver con recuperar esa situación de vivir en armonía con el campo. Y la casa pues tiene esas características y esa recuperación del pasado lo vemos en sus elementos estilísticos. Entras y dices, qué padrísimo, te transportas al tiempo cuando la gente vivía aquí, y debe haber sido maravilloso vivir en esta casa porque es una casa realmente inteligente para la época. Tiene muchos aspectos como la forma en que tiraban la basura desde arriba, hay un hoyito y cae abajo, la ropa sucia igual, la manera en que calientan la casa, es una casa hueca y con la chimenea se calentaba toda la casa. Igualmente, para tenerla fresca, pues la manera en que se abren las ventanas y hacen correr el aire. Todas esas cosas a lo mejor ahora decimos, ay, pues sí, es normal, pero hace 117 años no era normal. Tenía una visión realmente el señor Wolf impresionante hacia el futuro. Lo cierto del caso es que la casa es muy hermosa, seamos honestos. Es una casa que tiene un estilo ecléctico y que finalmente hay una mezcla de elementos clásicos en estos neorrenacentistas y la hace una casa verdaderamente valiosa. Fíjate, yo creo que una de las cosas más hermosas es, ya ven, está la casa y luego la casa tiene lo que viene siendo el cuerpo principal. Está hermosamente decorado por una piedra que es cantera de Durango, originaria de Durango, una cantera oscura, que los sillares, es decir, las piedras que la cubren, está tallada en un cuerpo rústico, es decir, son almohadillados toscamente tallados con una textura muy bonita que le da un hermoso contraste de luces y sombras. Y la fachada principal se destaca lo que viene siendo lo que es el balcón, ¿sí? Con un arco de medio punto, o sea, de media circunferencia. Tiene unas columnas pareadas de estilo toscano y eso le da un estilo muy bonito, muy encantador y de una gran calidad a esta construcción nuestra. Finalmente tenemos que señalar que, bueno, se viene lo que viene siendo las luchas
revolucionarias. Torreón va a ser tomado varias veces por villa. ¿Por qué? Porque Torreón finalmente es un punto neurálgico, sobre todo en el norte, porque es el cruce de caminos para llevarnos a lo que viene siendo frontera, por esta cuestión del ferrocarril. ¿Y qué sucede entonces? Ahí entrará una embajada, que la va a rescatar del expolio, pero después la casa va a empezar a pasar de manos en manos y va a quedar olvidada y va a quedar abandonada, y eso va a provocar un deterioro que sin embargo no sea lo suficiente como para que se destruya. Y sobre todo en la cuestión del abandono, la casa fue un atractivo fascinante. De repente hacíamos como estas incursiones en las ruinas de la casa del cerro, la casa abandonada, ir a ver si había fantasmas o cosas misteriosas en la casa. Esta casa duró mucho tiempo abandonada en ese sentido, pero gracias a la recuperación, pues hoy prácticamente sigue en pie y sobre todo recuperó pues prácticamente su belleza. Antes de la guerra del narco y toda esta situación de inseguridad, la casa llegó a ser un centro cultural muy importante, como lo es todavía, pero en ese momento, antes de todo eso, fue muy importante. Yo recuerdo mucho que había grandes iniciativas que se buscaba acercar la cultura a lo que necesitan estas colonias, y finalmente el que fuera la camerata, que se prestaran cantantes, era impresionante, de veras, era una maravilla, que desgraciadamente por esta cuestión de la inseguridad, y luego finalmente después viene pandemia, ¿verdad?, que también frenó mucho, estos foros más o menos se van limitando. Está ubicada en un sector de la ciudad que tenemos memoria de que es peligroso. Hace algunos años todavía no se alcanzó a tocar, que fue como un cuartel, como un fuerte durante la época de violencia en Torreón. Y creo que eso hace que muy poca gente, o que no a todo el mundo le interese acercarse a la Casa del Cerro, ¿no? Y incluso cuando yo estaba ahí, gente del Mercado Alianza, que todos los días trabaja ahí, que todos los días va por ahí, no había cruzado el bulevar para ir a conocer la Casa del Cerro. El problema que tenemos que finalmente con estas cuestiones de la pandemia, pues muchos edificios fueron momentáneamente cerrados, o finalmente no se les dio el mantenimiento que debe de ser, de tal manera que sí sería importante que se hiciera un proyecto de restauración, porque finalmente una parte importante de la casa es la cuestión estructural. Entonces, esta cuestión estructural poco a poco se va a ir acrecentando, y de esta manera de repente hay áreas en las cuales ya no se puede accesar, como la parte del balcón. Yo creo que las administraciones en ese sentido son importantes que tomen en cuenta estos pequeños detalles, pero pues uno de los condicionantes por la misma condición de la casa tiene que ver con este mantenimiento que se debe dar prácticamente al año. Y como tal, bueno, pues la verdad siempre va a faltar. No sé cuánto sea exactamente el presupuesto, pero sí siempre nos va a faltar, porque es como una casa. Todos tenemos una casa y todos sabemos que una casa, para mantenerla cuesta. Y esta casa no es la excepción. Siento yo que el torreonense en particular pues siempre está buscando pues lo que es la vanguardia, lo nuevo, lo moderno. Yo siento que es una gran tristeza, porque muchos edificios, por ignorancia, por ambición, por cuestiones inclusive de intereses particulares, económicos, políticos, los edificios se tiraron, y yo siento que no, los edificios que los sustituyeron no están a la altura de lo que se perdió, y eso sí es muy triste. Teníamos ciertas características que nos identificaban con una arquitectura norestense simbólica interesante, pero que la hemos perdido porque también hemos perdido ese interés a nuestro centro. Y buscamos esta identidad en otros lados. Pero una ciudad es importante que sus habitantes le den importancia a su historia, ¿sí? Porque finalmente es lo que nos da identidad y que nos hace sentir orgullosos como laguneros. La laguna tiene muchos elementos para sentirse orgullosos por su cultura, por su gastronomía, y la arquitectura es importantísima. Y finalmente esta edificación es de verdad de lo mejor que tenemos, ¿sí? Y vuelvo a repetir, es un testigo mudo, están pasando cosas ahí, está siendo testigo de lo que está haciendo en Torreón, ¿verdad? Que es parte de nuestra historia como país. Es un orgullo ser de Torreón, te lo digo como alguien que estuvo muchos años fuera. Tal vez no hay muchísimas cosas, tal vez no es una ciudad súper antigua como otras que tenemos en México o en el mundo, pero los 100 años, 105 años de historia que tiene Torreón son intensos, o sea, no es cantidad, es calidad. La casa está llena de energía, no digo de fantasmas ni nada de esto, sino de energía, de que
ha pasado por muchas cosas, se han vivido cosas muy intensas allá adentro y eso se siente. Venir a Casa del Cerro es venir a conocer los inicios de Torreón. Entonces, pues es como un ícono. Si no conoces la Casa del Cerro y vienes de Torreón, la verdad, pues te faltó conocer Torreón. Creo que es muy importante que todos quienes nos vamos y aprendemos y todo regresemos a aplicarlo aquí a nuestra ciudad, porque eso es lo que siempre ha sido Torreón, un lugar de gente que llega, que deja su semilla y así es como ha ido creciendo, ¿no? La Casa del Cerro es eso, es de una persona extranjera, un alemán que vino, dejó todo su talento y todo su trabajo y gracias a él Torreón es lo que es. Entonces todo eso simboliza la Casa del Cerro como el origen de todas las etnias, de todas las culturas, de todas las personas que llegaron a Torreón creyendo con una esperanza, con un sueño y que lo construyeron, ¿no? La Casa del Cerro representa el legado cultural de nuestra ciudad, un legado de orígenes prometedores. Es un sitio que representa la resiliencia de Torreón, habiendo sido el centro de los eventos que transformaron a esta ciudad y a este país en más de una ocasión. Lamentablemente hemos descuidado este lugar y cada día está más deteriorado, pero aún así este monumento se aferra a mantener su reputación y su dignidad, presentando orgullosamente las cicatrices que su historia le ha dejado. Vale la pena preguntarse si el lugar que fue nuestro origen merece ser olvidado por sus descendientes, porque un lugar tan icónico, significativo y siempre presente, tan lleno de historia y personalidad, tan vital para nuestra identidad como el ferrocarril y el algodón, un lugar como la Casa del Cerro merece el cuidado, el cariño y el respeto de nuestra sociedad. Muy lindas de corazón, que quieren con sentimiento y aman con devoción. Laguna mía, yo te canto esta canción, un suspiro bendito que nace del corazón. Por eso es que yo les canto con gusto y sin pena alguna a esta tierra de encanto que se llama La Laguna.